Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias amigos por permanecer en este su espacio Rescatando Valores. Hoy estamos con nuestra invitada Carmen Vélez. Carmen, y me llama mucho la atención, yo sé que antes a todas las que le ponían de nombre Carmen es porque la consagraban a la Virgen del Carmen. ¿Ese fue tu caso? No. Ah, cuéntame. El nombre de Carmen me lo pusieron como apodo porque a mi padre le llamaban José del Carmen Vélez. Francisca Vélez Ortega es mi nombre propio porque nací el día de San Francisco de Asís. Entonces, la mayoría de personas no me conocen por Francisca, sino todo el mundo me conoce por Carmen Vélez. Pero realmente Francisca Vélez es mi nombre por el hecho de nacer ese día de ese santo que tiene una historia de vida tan maravillosa. Así es. Sí, a mí me ha tocado leer algunos de los libros de él y me he consensualizado mucho con la vida de él y he confrontado mi vida con parte de la vida de él. ¿Verdad? Sí, no obstante, Regularmente uno se identifica con algún santo. Entonces tú te identificas con San Francisco de Asís. sí, y no obstante, en oraciones varias veces se me ha presentado la imagen de San Francisco con su vestuario. Excelente. ¿Cómo va a ser? Sí. Ay, Dios mío, porque tú eres muy devota de él. Sí, realmente sí. Soy muy devota de San Francisco por el hecho de que nací ese día y entiendo que me pusieron Francisca. Tú sabes que antes utilizaban unos calendarios que traían los nombres Ay, de todo el sí, mes. sí. Mataban a los muchachos, sí, porque hay algunos nombres, como mi papá, que se llama Esmeraldo, y creen que mi hermana es Esmeralda por diosidencia, no, es por el nombre de mi papá, que es Esmeraldo, o era emérito, que le decían en el calendario, le pusieron Esmeraldo. Pero para un nombre de hombre eso es como un poquito fuerte, ¿verdad? Sí, a veces el nombre que después la gente no lo quiere Así aceptar. es. Yo tengo un hermano que le pusieron Gervasio y, Ay, mi madre lo mataron. Aquí se está riendo, señor, en el estudio. y luego a él no le gustó mucho después ese nombre, pero tuvo que aceptarlo porque ya no había de otra. Imagina, figúrate tú. Cuéntame una cosa. Sabemos ya que tu núcleo familiar era católico, que le inculcaron la fe católica desde pequeña, que gracias a Dios pudiste hacer te pudiste consagrar en el matrimonio, bautismo, todo. Pero Sí. hay un momento en la vida de cualquier persona que a veces tambalea o a veces se cuestiona, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? En tu caso, ¿cuándo comienzas tú a abrazar esa fe? Ciertamente, desde muy pequeña, como ya te he dicho, valga la redundancia, que me inculcaron esos valores, pero luego, en el 96, que yo sufrí un accidente y duré más de un año para restaurarme, luego después me trasladé aquí a la capital a residir aquí. Entonces, es cuando, pasado un tiempo de estar aquí, en medio de problemas matrimoniales, una tercera persona había inmiscuido en mi relación y fue algo un poco desastroso. Y esas situaciones, entonces, en medio de ese ámbito de problemas, hay un día a las 6 de la mañana, yo recibí ese llamado tan especial del Señor cuando me estaba preparando a esa hora para ir a laborar y escuché esa voz que me llamó por mi nombre y yo me quedé buscando porque solamente estaba con un hermano mío y mi hermano estaba dormido. Y yo me quedé sorprendida cuando esa voz me llamó por mi nombre y me seguí preparando y escuché que la voz volvió y me llamó y esa voz me llamó 3 veces y yo dije, bueno, pero es la voz del Señor que me está hablando. Y entonces vuelve la voz y me habla y me dice, Carmen, vete donde al ministerio de Nelson. Y ¿Nelson yo, quién es, Carmen? Nelson Moreta es un hermano de la Iglesia Católica, un hermano Ok. de la comunidad. Ujú. En ese tiempo él tenía su ministerio y entonces yo dije, cuando yo regrese en la tarde de laborar, es que voy a ir. Y me Pero fui. perdón, solamente era
que fuera donde Nelson, pero no te dijeron el por qué ni para qué. No, sí. ¿Te dijeron para Sí, qué? voy a llegar Wow, hasta señores, ahí. pero ¿y qué bendición? ¿Y por qué que el Señor no me habla a mí? Voy, voy a llegar Mentira, él le hasta habla a ahí. uno, yo. Entonces, cuando yo salí para irme a laborar y cuando voy por el camino, la voz me habló tan potente Wow. que yo sentí la presencia del Espíritu Santo. La voz me dijo, te dije que es ahora que vas a ir. Y yo me devolví. Tomé un motoconcho y le dije, oye, yo no sé dónde vive ese hombre que le llaman Nelson, pero vamos a preguntar que tengo que llegar a su casa. Ah, porque todo eso tú no lo conocías. No. Oh. Cuando entonces llegamos a su casa, toco las puertas y sale la esposa y me dice, él está desde las 5 de la mañana orando en la casa de oración. Y Señores. entonces me indicó por dónde llegar a la casa de oración y cuando llegué, toqué las puertas, él abre las puertas, entonces él me dice que qué deseo y yo le digo, el que sabe es el Señor lo que desea porque él fue que me mandó hasta aquí. Y en ese momento, entonces él me invita a entrar y a sentarme, continúa orando y cuando pasado como unos 5 minutos de orar, se levanta y me impone las manos y comienza a orarme. Y recuerdo una palabra que me dijo, no temas, no sienta miedos. ¿Por qué siente miedo? Y realmente yo tenía muchos miedos porque la situación que estaba pasando en mi relación de pareja fue una situación muy fuerte donde hubieron muchas enviaciones de ocultismo, de brujería y de todas esas cosas que realmente como yo no estaba cubierta con la sangre de Cristo en ese momento, pues me afectaron mucho. Yo sentía como esas influencias me agobiaban y realmente fue un proceso muy fuerte y fueron más de 6 años donde yo sufrí mucho, muchas lágrimas y así sucesivamente. Y entonces en ese momento, a partir de ese momento y en medio de esa situación, yo abrazo la fe en el Señor. Wow. ¿Y qué tiempo tú tenías de relación cuando te sucedió eso? Bueno, nosotros nos habíamos unido a Unión Libre en el 1987 y esto aconteció en el 2003, este llamado. Porque regularmente ya después de los 10 o 15 dicen lo que saben, los expertos, empieza a debilitarse un poquito el matrimonio. Sí. Y creo que también fue lo que te pasó en ese momento. Perfecto. Bueno, señores, pero qué lindo es el Señor que cuida de sus hijos. Bienaventurado el que puede escuchar esa voz audible del Señor, porque de verdad el Señor a mí me habla. Ay, el Señor me habla. No. Pero no con esa voz audible, me puede hablar en un sueño que ya uno sabe que viene de Dios o de otra forma a través de un hermano, a través de una oración, a través de la Biblia, pero eso es una gran bendición y un honor y la gloria sea de Dios de que tú pudiste y mira cómo es el Señor, o sea, Él te mandó a donde la persona correcta para que te oraran y mira cómo Él cuida de los suyos. Amén. ¿Qué perdiste o qué has ganado abrazando esa fe? Bueno, realmente al abrazar la fe, te puedo decir que, en primer lugar, perdí amistades, personas que al ver un cambio radical en mi vida, pues no estaban dispuestas a seguir los mismos pasos espirituales que yo inicié. Entonces ya ahí la amistad como que se... cortaba un poco, te tildaban sí, quizá se de cortaba loca o de un poco, fanática. perfectamente. Porque eso es lo que pasa. Sí, recuerdo que una vez, porque en ese tiempo yo disminuí un poco el uso de los pantalones y comencé a usar muchas faldas. Y recuerdo que en una ocasión me dice una amiga, mira cómo tú te ves ahora. No voy a decir la palabra que ella me expresó. Dice, usando falda, tan bien que tú te veías con esos pantalones. Y yo le dije, bueno, lo que sucede es que cuando Dios llega a nuestros corazones, nos transforma. Y no es que el pantalón es un pecado, Exacto. pero realmente como yo tenía o he tenido siempre un cuerpo como, vamos Bien a formado, decir, bien bien formado. Como la mayoría de los dominicanos. Sí, siempre escuchaba muchas palabras en la calle de los hombres y ya eran palabras que yo no quería Obscenas. escuchar y entonces tomé la decisión de comenzar a vestir de una forma más modesta.
Sí, eso te iba a preguntar, que no es malo usar el pantalón, No. pero hay que saber cómo usar ese pantalón ya cuando uno conoce que y tiene una conversión del Señor, ya uno llega a conocer a Cristo. Hay personas que yo veo que van a la iglesia con esos pantalones tan ceñidos al cuerpo que en verdad ponemos a otros sin tú querer a pecar, A pecar. que ahí es que radica realmente el verdadero error, porque no es que te pongan los pantalones sea malo, pero hay que saber el momento para cada cosa, ¿verdad? Así mismo, muy Pero cierto. entonces, antes de tú abrazar esa fe, era una persona bien alegre, porque no quiere decir que tú no seas alegre cuando tú conoces al Señor. También sigue siendo alegre, pero aquellas personas que notan un cambio, como tú acabas de decirlo, piensan que también ellos van a tener ese cambio y muchas veces es miedo que tienen. Sí, Es miedo. Cuando tú lo invitas, por ejemplo, a un retiro, hay mucha gente que dicen, la mayor parte lo dicen más el no por miedo al cambio que por otra cosa. Señores, esto está interesantísimo. Continuamos ahora, luego de esta pausa, ya entrando en materia con bueno, porque fue un testimonio que ella dio, pero hay otro testimonio que también va a edificar las vidas de muchas personas que quizás están pasando por esta situación como lo ha estado pasando ella. No se muevan, continuamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.